En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Empezamos este lunes iniciando la semana, un lunes que ya es el último, señores, de este mes de noviembre. Ahí cruzamos rápidamente al último mes de este año y yo quiero iniciar optimista, orgullosa además. Quiero felicitar a mi hija Saily, que ayer en los Juegos Interuniversitarios, como parte de la selección de la Pucamaima, celebrados en la UAS, pues se alzó con la medalla de oro. Yo creo que la única, me cuenta la única que se llevó la Puca. Así es, ¿verdad? Así es, la única medalla de oro. Y bueno, yo creo que sí, que es válido esa presunción, sobre todo cuando hemos trabajado y hemos hecho desde donde nos toca, señores, hacer muchachos y muchachas útiles, ¿no? Que puedan ser parte de esta sociedad y servir de estímulo también a otros jóvenes para avanzar en esa dirección. Yo creo que el deporte es una buena herramienta, así es que felicidades, mi hija Saily querida. Miren en la foto que se la voy a colgar ahí para que ustedes vean, porque además de una muchachita hermosa, por dentro sobre todo, tiene una fuerza en esa pierna, y ayer lo puso de manifiesto en los interuniversitarios celebrados en la UAS. También otros muchachos, otros jóvenes que igual también obtuvieron medallas de oro, a quien quiero abrazar desde aquí y felicitar. Ayer fue igual la marcha de las mariposas, sí, cientos y cientos de mujeres marcharon exigiendo un compromiso, por supuesto, de todos, un compromiso real para frenar todo el tema de la violencia y todo el tema de esa violencia intrafamiliar para niñas, para jóvenes, adolescentes. Y claro que sí, una nueva vez más, esa convocatoria, bueno, pues fue un éxito, un mecanismo importante de presión, a ver si entre todos y todas, y cuando digo todos, por supuesto, me refiero también a hombres y mujeres, podemos nosotros transitar, ¿no? A la par en estos procesos tan complicados cada vez más de un mundo que se mueve entre tantas crisis, y una de ellas, por supuesto, es la exclusión en términos de las luchas históricas de género, y que se reflejan finalmente en violencia intrafamiliar, con cantidad y cantidad de mujeres muertas, que no es más que la resistencia a veces por el peso cultural en algunos casos, por el tema de educación en otro, y por ese avance y esa emancipación más integral de la mujer, conforme ha logrado avanzar e incorporarse en los medios de producción y tener algunos niveles de independencia económica, pero también profesional. Muy importante y muy concurrida la marcha en el día de ayer, a propósito del 25 de noviembre, en el que aportamos nosotros 3 mujeres valiosas, que son las hermanas Mirabal. Bueno, 2 temas. Uno tiene que ver con el sector eléctrico, con algunas informaciones y algunas decisiones que se han tomado en los últimos días, que la gente normalmente pasa por alto, pero que nosotros queremos detenernos. Son 2 temas. Y el otro, las declaraciones, a mí me parece desafortunada, pero también un ejemplo importante de cómo aquí se utiliza el tema haitiano para la conveniencia política. Abel Martínez, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, es un ejemplo de esto, y se lo voy a mostrar en un momentito y les voy a decir por qué. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con el sector eléctrico, bueno, ahí escuchamos la información, entre otras cosas, de que ya se otorgaron los permisos o la licencia para la instalación de las barcazas y la generación de esos 400 megas ahí en Monterrío, iba a repetir, ahí en Los Negros, en la comunidad de Los Negros, en Asua, que ha encontrado mucha resistencia de parte de los ciudadanos y ciudadanas, que entienden que se les está violentando un espacio del que también ellos viven por años a través de la pesca.
Y aquí lo criticable es ni siquiera es el hecho de que nosotros necesitamos más generación, porque hay muchos déficits de generación. Siempre eso lo hemos sabido. Por eso nunca hemos entendido cuando, por ejemplo, para que ustedes recuerden y sepan, aquí la generación eléctrica que se hacía entre las más grandes generadoras, que es Ejaina y Ejeitabo, uno nunca puede entender por qué fue que Leonel Fernández, al inicio de su primera gestión en los 90, la pasó al sector estatal y después esas mismas empresas generadoras terminaron estafando como socias al Estado con unos expedientes elaborados que involucraban cerca de 18.000 millones de pesos y que Danilo Medina, cuando entró en el primer periodo de sus 2 años, de sus 2 periodos, también engavetó, y ya el cuento se lo he hecho muchas veces, pero hay que repetirlo para que no se nos olvide. Y que después Jaina fue a arbitraje y ahí ganamos, 30 millones de dólares fue la ganancia del país, que también volvió a Fomper y que tampoco sabemos cómo fue utilizado. Pero es la historia de siempre de la generación que está siempre en déficit, y las quejas a veces desde lo estatal de que nos mantenemos en condiciones desigual con el sector generador. Si es así, entonces yo no sé cuál es el empeño cuando se hacen esfuerzos por entonces, después de construidas esas plantas de generación para mantener distancia, entonces pasarla también al sector privado, donde todos se ponen de acuerdo, estatales y privados, en el negocio eléctrico. Ahora se dice que las barcazas ya se le otorgó la licencia y que esa licencia entonces va a hacer que vuelva de nuevo la empresa Car Power Ship, la empresa turca que vino, que tuvo que irse a Cuba. Y volvemos con la discusión y con los señalamientos de las improvisaciones efectivamente en el sector eléctrico, porque no es posible que tú firmaras un contrato cuando tú no tenías nada amarrado. Pero además de eso, hubo unas declaraciones ayer que hoy reproducen y recogen los medios del señor Celso Marrancini, que es el administrador de Punta Catalina. Siempre he dicho que es una especie de Drácula administrando el banco de sangre, porque en lo privado el señor Celso Marrancini se dedica exactamente a lo que hace desde lo estatal. Y eso, aunque haga el negocio y aunque haga la gestión más transparente del mundo, siempre va a crear suspicacia. Éticamente no es lo correcto, y sobre todo porque Celso Marrancini en algún momento fue el administrador de la CDE, y el déficit ahí fue nunca alcanzado por administrador alguno, o sea que tampoco fue tan ponderable su paso por ahí. Pero dice Celso que Punta Catalina va a dejar beneficios extraordinarios al Estado. Sí, señor, habla de que dejaría beneficios por el orden de los 600 millones de dólares, y entonces yo creo que eso, una cosa nos lleva a la otra. Si es como dice Celso Marrancini, me parece como que es una especie de confesión respecto a lo que se había dicho con el caso entonces de Punta Catalina y la necesidad de pasar a un fideicomiso. Entonces, si es así como dice Celso, ¿cuál era la necesidad de las pretensiones de pasar a Punta Catalina a ser administrada por un fideicomiso? O sea, eso no era ni es necesario, porque Punta Catalina evidentemente que puede ser perfectamente administrada, pero por el Estado, ¿no? Y sobre todo por el Estado a través de la CDEE, demuestra y confirma que tampoco en este caso es necesario destruir a la CDE como se ha pretendido, y para eso ya hubo una aprobación en primera lectura en la Cámara de Diputados, aunque en los hechos, por un decreto violando la ley, también se había decidido que ya la CDE no existiera más. Entonces, si bajo la administración de esa misma CDE, señores, Punta Catalina le va a dejar el Estado cerca de 600 millones de dólares, entonces evidentemente que ni es necesario desbaratar a la CDE, pero mucho menos es necesario un fideicomiso, ¿verdad? Como quiso hacer o como intentaron hacer con el comité técnico de la Corporación de Empresas Estatales. Pero hay otro asunto también que es interesante recordar a la gente respecto a los pericuetos que se mueven con el tema eléctrico. Y fue una publicación del Ministerio de Energía y Minas, ustedes lo pueden buscar en Google, a donde anuncia que 43 empresas habían expresado por escrito el interés de participar en una licitación que se iba a realizar ahí en Energía y Minas para ser los responsables de la operación y del mantenimiento de esa misma Punta Catalina, que
También esas empresas y esa publicación por parte del ministerio, pues simplemente desmienten de manera categórica, ¿no?, la declaratoria que hizo justamente Energía y Minas de que la empresa Tecnimont es proveedor único para que sea la que le dé ese mantenimiento a Punta Catalina. Además de que Tecnimont es parte de el consorcio que construyó a Punta Catalina y que hasta este momento no se ha hecho la mentada auditoría técnica, tampoco la financiera, pero la técnica. Entonces, ¿cómo usted le adjudica, y además mintiendo, diciendo que es un único proveedor, cuando hay 43 empresas que prepararon sus propuestas para competir, y entonces usted se destapa con eso que es muy usual en Energía y Minas, los mentados proveedores únicos? Lo dejo ahí, pero solamente son detalles, son informaciones para que nosotros empecemos a ver como que más en contexto lo que pasa aquí con el sector eléctrico. Y cuando decimos que ha sido, yo digo que un fracaso, no me estoy inventando nada, sino a partir de las informaciones que fluyen, sin negar que aquí ciertamente se necesita generar más electricidad, pero no sobre la base, señores, ni de mentiras, ni de descalificaciones, ni tampoco de amarres y de inoperancias como ha ocurrido. En el caso de Abel Martínez, conforme nos da el tiempo a nosotros en estas transmisiones, ayer unas declaraciones que a mí me parecieron, ay Dios mío, tan pobres. Claro, sabemos perfectamente cuál ha sido el accionar como político de Abel Martínez. Ese señor tomó un tema, y ese único tema fue el tema migratorio, y las situaciones que se dieron con este señor en Santiago y con el tema haitiano fueron en algunos momentos de brutalidad. Pero no, ahora, como aquí en medio de todas estas confusiones respecto a las denuncias que se hizo en Estados Unidos con el Central Romana, que aquí se quiso coger por donde se quiso coger, sin como que nos estamos enterando ahora de todos los maltratos que históricamente se han producido desde los ingenios a los trabajadores de la caña, predominantemente haitianos, con los maltratos casi semi-esclavistas. Entonces, por supuesto, la reacción del gobierno respecto a esto y la necesidad de contradecir, ¿no?, e ir contracorriente de Abel Martínez, que ahora ha cambiado totalmente su discurso, porque entonces con la actitud del gobierno, que hubiese sido para él muy favorable que haya sido otra la respuesta, entonces el señor Abel Martínez se queda prácticamente sin discurso, y entonces aquí todo el cuento me lo ha cambiado. Y ayer, donde lo más interesante fue la cara de ameme que tenía Danilo Medina viendo a su pupilo Abel Martínez, o a su ungido en esta ocasión, como en los mejores tiempos del penco candidato, ayer este señor hablaba y afirmaba que el presidente Luis Abinader había cometido una gran torpeza sin precedentes por las respuestas que ha dado respecto a algunos casos en los que ha habido, sí, algo de verdad absurdo por parte de Estados Unidos. Primero, cuando hablaba que nosotros teníamos que asumir todo el tema de la migración, después con otras declaraciones, y bueno, salió al frente el presidente Luis Abinader. Le quitó el discurso al señor Abel Martínez, que ahora da un giro y ahora sí habla de la necesidad de que se implementen aquí todas las reglas, de que se normalice, ¿no?, como Dios manda, todo el tema migratorio, que es lo que hemos dicho durante muchísimo tiempo, y lo que terminan es diciéndonos pro haitianos. Entonces, pero yo lo que quiero es que ustedes vean cómo convenientemente estos políticos del patio, y así han sido todos, te cambian el discurso, te cambian la versión sin un cese de vergüenza, por la incoherencia que representa, dependiendo de la conveniencia política. Por eso, cuando me he referido al tema haitiano en estos días y he dicho, señores, esos vientos trajeron estos polvos, es la irresponsabilidad histórica para resolver un problema migratorio de una comunidad que aquí se utiliza como les da la gana, cuando les da la gana, de lo que no están exentos tampoco los ingenios azucareros, ¿verdad? Y ahora yo creo que lo testimonia de manera increíblemente clara Abel Martínez con sus declaraciones en el día de ayer. Vamos a seguir sobre el tema, pero ahora tenemos que terminar esta transmisión. El tiempo no nos permite extendernos mucho más, y por supuesto vamos a agradecer, como siempre lo hacemos, a Farmacias GBC. Farmacias GBC con su 20% de descuento en todas las sucursales a nivel nacional. Y a ustedes, señores, vamos a darle like.
y vamos a compartir y a invitar a otras personas para que también se suscriban a este canal de YouTube. Así es que vamos a desearles un muy buen inicio de semana con temperaturas ya un poquito más fresquecitas hacia el tránsito de fin de año. Y si usted no se ha suscrito, hágalo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.